Los enlaces en este mosaico estarán activos al final del video con más información relevante al canal y al video que vas a ver. Este video es la culminación a la introducción que hemos hecho a funciones trigonométricas. Son 4 videos, los primeros 3 abordan el problema desde el punto de vista del triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. En este cuarto video nos enfocamos en 3 puntos. Primero, hacemos el enlace entre lo que es el triángulo rectángulo, el círculo unitario y las funciones trigonométricas ya desde el punto de vista gráfico. Explicamos en detalles el círculo unitario. Luego, te presento una serie de aplicaciones típicas de las funciones trigonométricas. Y por último, practicamos un par de problemas desde el punto de vista de la calculadora HP Prime. El proceso con otra calculadora es muy similar y el objetivo básicamente es explicarte un par de detalles que tienes que tener presentes en caso de que te encuentres con un par de problemas que son un poco atípicos. Ahora, lo más importante de este video es que, aunque es un poco extenso, alrededor de 20 minutos, cuando lo culmines vas a tener una base intuitiva sólida sobre cuál es el origen de las funciones trigonométricas y cómo enlaza el triángulo rectángulo con el círculo unitario y las funciones trigonométricas desde el punto de vista gráfico. En la pasada serie sobre funciones trigonométricas te enseñé que tales funciones son simplemente proporciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Me explico. Si miras este triángulo rectángulo tiene 3 lados A, B y C y 3 ángulos gamma, beta y alfa. Si de estos 3 lados tú combinas 2 a la vez en forma de una proporción, vas a tener 6 posibles combinaciones. ¿De dónde surge eso? Pues mira, si tú tienes X objetos, N objetos, tomando R a la vez, las leyes de probabilidades te dicen que las distintas permutaciones van a estar dadas por esta fórmula, donde N es el número de objetos, que en este caso son 3, los 3 lados del triángulo, y R son las maneras en que los puedo combinar, en este caso 2. Así que sería 3 factorial entre 3 menos 2 factorial, que es lo mismo que 3 por 2 por 1 sobre 1, que es igual a 6. O sea que yo puedo combinar esas 3 letras de 6 maneras distintas, tomando 2 a la vez, y las que lograría serían estas combinaciones: BC, BA, CA y así por el estilo. Sucede que a estas proporciones les hemos dado nombres. Por ejemplo, si yo tomo beta como punto de referencia, B sobre C sería lo que se llama el seno de beta, que es opuesto sobre hipotenusa. A sobre C sería a lo que nosotros llamamos coseno, en este caso coseno de beta, que es adyacente sobre hipotenusa. Tangente es el opuesto sobre el adyacente. Cotangente, que es el reverso de la tangente, es el adyacente sobre el opuesto. Secante, que es el opuesto del coseno, sería hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante, que es el opuesto del seno, que sería hipotenusa sobre opuesto. ¿Por qué saber eso es importante? Bueno, es importante porque conforme empieces a trabajar con ciencias y matemáticas aplicadas, estas proporciones van a aparecer todo el tiempo. Si los ángulos, por ejemplo, alfa y beta con lo que estás trabajando son menores de 90 grados, pues bien podrías buscar estas proporciones usando el triángulo rectángulo. Hasta midiéndolas podrías encontrar. De hecho, así fue como se empezó con ellas. Y entonces lo que se hacía era que se tabulaba en tablas de funciones trigonométricas. Pero si ya tú estás trabajando con ángulos que son mayores de 90 grados, pues vas a necesitar la ayuda de otra herramienta que se llama el círculo unitario. A fin de cuentas, el objetivo es llegar desde aquí hasta aquí. Nota que en este caso tienes las funciones seno en roja, coseno en verde, y en la abscisa pues tienes las medidas angulares. En este caso están en radianes. 0, pi medio, que es el equivalente a 90 grados, hasta 2pi, que es el equivalente a 360 grados. Básicamente, si tú calculas cuál es la proporción de cualquiera de estas y apuntas el grado y la proporción, pues lo que vas a obtener
es estas gráficas que son periódicas. Son periódicas porque se repite el mismo patrón cada 2π. Claro está, esa relación no la puedes determinar directamente desde aquí, desde el triángulo rectángulo. Para ello tendrías que hacer referencia a lo que conocemos como el círculo unitario, que es este que está aquí. Se le llama unitario porque el radio es igual a 1. Tomamos radio igual a 1 sencillamente por cuestión de simplicidad. Si fuera mayor de 1, lo que eso va a afectar es la amplitud de estas funciones. Eso lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos en detalles de estas funciones. Pero es importante que para entender eso, pues tengas clara cuál es la relación entre la longitud de un arco cualquiera, el ángulo que abarca y la longitud del radio. La referencia a esta explicación está en el mosaico, así que la puedes ver al final del video. Regresando entonces al círculo unitario, mira esta demostración del Wolfram Demonstration Project. Si te vas a esta página demonstration.wolfram.com, allí puedes buscarlas por categorías. Esta fue creada por Noel Patson. Y básicamente lo que tiene es lo siguiente. Este es el círculo unitario. Y entonces acá arriba están las correspondientes gráficas de seno, que es la que empieza en 0, y coseno. Hay un ciclo de cada una. Entonces mira lo que ocurre. Cada vez que tú te vas moviendo aquí a lo largo del círculo unitario, vas viendo en las gráficas el punto correspondiente a cada una. Por ejemplo, si yo estoy en 0, casi 0 ahí, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Si me voy a más o menos, digamos, 45 grados, pues vas a ver que los dos, tanto seno como coseno, son iguales. En el caso de 90 grados, el coseno es 0 y el seno es 1, y así por el estilo. Esta gráfica o esta demostración te permite ver lo que pasa cuando tú estás en 0, el coseno es el máximo, pero a medida que te vas moviendo de 0 a 90 grados o pi medio si estás en radianes, nota que el coseno se va haciendo más pequeño y el seno se va haciendo más grande hasta que llegas a 1, que es en el caso de pi medios o 90 grados. Y entonces lo mismo va pasando a través del círculo. Se van alternando seno y coseno. Y así seguiría. Si tú sigues dando vueltas acá, pues estas gráficas teóricamente seguirían hasta infinito, pues son periódicas. Regresando ahora entonces al círculo unitario. Si tú tienes un círculo unitario como este aquí, ¿no? Que tiene radio igual a 1, está, digamos, este rayo aquí a un ángulo Z y este punto tiene coordenadas XY. Lo que yo te voy a enseñar ahora es cuál es el engranaje entre la coordenada polar y la coordenada rectangular. La coordenada polar de este punto es RZ. R es 1, Z es un poco más de 45 grados. Ahora, ¿qué pasa? Si tú completas aquí el triángulo rectángulo, nota que este lado, el adyacente, vendría a ser R coseno de Z, pero siendo R igual a 1, pues entonces X, o sea, esta coordenada aquí, sería coseno de Z. Y en el caso de la coordenada en Y, esta coordenada aquí sería R seno de Z, pero como R es 1, pues vendría a ser solamente seno de Z. O sea que tú podrías decir que X es igual a R coseno de Z, mientras Y es igual a R seno de Z. La diferencia aquí versus tener solamente el triángulo rectángulo que vimos anteriormente es que aquí tú abarcas los 4 cuadrantes y básicamente lo que cambia son los signos, porque si tú tomas este punto aquí y lo mueves hacia acá, las coordenadas van a ser básicamente las mismas en términos de magnitud, pero el signo va a ser distinto. Por ejemplo, seno y coseno son positivos en este cuadrante. En este cuadrante seno es positivo, coseno es negativo. En el tercer cuadrante los dos son negativos y en el cuarto cuadrante seno es negativo, coseno es positivo. Si tú tienes, por ejemplo, un caso como este, que fue un problema que vimos en la serie de funciones trigonométricas, este avión deja caer un paquete que sale a un ángulo de 15 grados acá con respecto a la horizontal, pero desde el punto de vista del ángulo completo, en realidad es 180 grados más 15, que en este caso vendrían a ser 195 grados.
Si yo uso 195 grados en cualquier cómputo, pues automáticamente el signo está implícito dentro del cómputo. Si no lo hiciera de esa manera y tomara solamente 15 grados como referencia, bueno, pues entonces yo tendría que manualmente mantener presente que esto caería en el tercer cuadrante y que en ese cuadrante tanto el seno como el coseno son negativos. Así que de eso es que se trata estas funciones. No hay nada misterioso ni hay nada que memorizarse. En realidad lo que tienes es que entender el concepto y si le dedicas suficiente tiempo a entender el fundamento, te vas a dar cuenta que la información que necesitas la vas a retener y vas a poder resolver cualquier problema que tenga que ver con esto. Antes de hacer un par de problemas, me gustaría enseñarte otra demostración. Se trata de otra demostración de Wolfram. Y aquí básicamente lo que vas a ver es que conforme este punto se vaya moviendo a través del círculo unitario, vas a ver interactivamente dibujarse todas las gráficas de las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las más importantes, las que más te vas a encontrar son seno y coseno. Las demás no las vas a ver en esa manera tan frecuentemente, pero es bueno que entiendas qué es lo que está pasando y por qué. Le voy a poner a correr la simulación, mira cómo se dibujan los gráficos, va a correr un par de veces y entonces luego vamos a explicar lo que va a aparecer en la pantalla. Ok, vamos a parar aquí, vamos al final. Si te das cuenta, hay un ciclo de cada una de ellas. Esta es la del seno, la del coseno, si te das cuenta, tiene la misma forma que la del seno, lo único que está desfasada por 90 grados. Aquí está la de la tangente. Importante aquí es que hay dos asíntotas en pi medios y en 3 pi medios. ¿Por qué? Porque tangente es seno sobre coseno y en pi medios y 3 pi medios el coseno es cero y no está definida la división por cero. En el caso de la cotangente, que sería coseno sobre seno, pues vas a tener asíntota donde quiera que el seno sea cero, que sería en 0 pi y 2 pi, ¿no? 0 y 2 pi pues coinciden con el mismo punto. En el caso de la secante, tienes también dos asíntotas en un periodo y va a ser donde quiera que el coseno sea cero, que es en pi medios y 3 pi medios. Y en el caso de la cosecante, vas a tener asíntotas donde sea que el seno es cero, que es en 0 pi y 2 pi. ¿No? Donde 0 y 2 pi, pues básicamente estamos hablando del mismo punto. Así que si una vez tú ves estos gráficos y entiendes lo que está pasando ahí, no hay necesidad de memorizarse nada. De hecho, las calculadoras científicas como la HP Prime y la HP50G, igual que otras, pues te permiten dibujar estos gráficos sin ninguna complejidad. Entendido intuitivamente el concepto de dónde salen estas funciones trigonométricas, lo próximo que uno querría ver es algunas de las aplicaciones, ¿no? Para tener una idea de en qué contexto se dan. Yo te voy a presentar aquí 3 o 4 de las posibles cientos que te puedes encontrar en tu campo de estudio. Imagínate que tienes un cuerpo de agua cualquiera y que esto aquí arriba es aire. La incidencia de la luz sobre ese cuerpo de agua sufre una refracción. A este ángulo aquí se le llama ángulo de incidencia y a este ángulo de refracción. Y el efecto práctico de esto es que hay un cambio en la posición relativa de un objeto según nosotros lo percibimos desde fuera de este cuerpo. Ese cambio relativo, que aquí lo estamos identificando con la letra D, se puede aproximar usando esta fórmula. Nota que es dependiente tanto del seno de la diferencia del ángulo de refracción respecto al ángulo de incidencia, como del coseno del ángulo de incidencia también es dependiente de la profundidad. Otro caso interesante es, por ejemplo, cuando en béisbol, cuando un bateador batea, le pega una pelota, esa pelota va a salir con una velocidad inicial a un cierto ángulo, no dependiendo de cómo el bateador le pegue, y la altura máxima que va a alcanzar esa pelota es dependiente del seno cuadrado de ese ángulo al que sale la pelota. Eso se llama movimiento de proyectiles y en este caso estamos despreciando la resistencia que ofrece el aire. Otro caso es, supón que tienes esta caseta de campaña y quieres estimar cuál es el largo de esta soga que necesitas
para sujetar a este poste. Pues mira, si tuvieras la altura de la caseta o la distancia desde el poste hasta la base de la caseta, usando una simple relación de lados y ángulos, como aprendimos al principio, puedes encontrar cuál es esta distancia de y por consiguiente, ¿no?, cuál es el largo de la soga. Puedes hacerlo de varias maneras. Aquí yo te presento dos, usando el seno del ángulo y usando el coseno del ángulo. Y la última por ahora es una aplicación que puedes ver cuando se están efectuando competencias de alta velocidad, como por ejemplo en este caso competencias de automóviles, también se ven en competencias de patinaje olímpico y en competencias de ciclismo olímpico. Si te das cuenta, la pista está a un ángulo. Ese ángulo que la pista hace con la horizontal en este caso es Z, y si el radio de curvatura es R, el ángulo se puede determinar usando esta relación. Como ves, es dependiente de la velocidad a la que ve el automóvil, el radio de giro y la gravedad. Y entonces lo que haces es que después que tengas este valor, pues computas la tangente inversa y eso te va a dar el ángulo. Este tipo de inclinación es un recurso que se usa aún en carreteras regulares, cuando la velocidad máxima del área es demasiado grande para el radio de giro, lo que ocasionaría que al carro se le hiciera imposible tomar la curva. Así que uno lo que hace es inclinarla y eso entonces introduce otro elemento de aceleración que te permite tomar la curva a una mayor velocidad. En cuanto a problemas, pues en realidad no hay mucho que buscar aquí, máximo porque ya las calculadoras manejan esto, aún las calculadoras más simples. Vamos a usar en este caso de referencia la HP Prime, pero sería el mismo proceso en cualquier calculadora. Nota que estoy aquí en la pantalla de inicio. Si te vas aquí, estoy en radianes. Para este primer problema lo voy a cambiar a grados. El otro lo hacemos entonces en radianes. Y aquí solamente puedes tener uno de varios escenarios. Que el ángulo caiga dentro de uno de los cuatro cuadrantes principales o que tengas que restarle una o más vueltas. Vamos a ver uno de cada uno. Digamos que quieres buscar todas las funciones trigonométricas de z igual a 145 grados. Cada cuadrante son 90 grados, hasta aquí serían 180, así que 145 cae en algún lugar en este segundo cuadrante. Si yo le resto 180, pues voy a tener que el ángulo de referencia sería 35 grados, que sería este ángulo de acá, y entonces el ángulo completo serían 145 grados. Yo puedo entrar 145 grados en la calculadora y ya eso toma en cuenta los signos de cada cuadrante, o puedo entrar el ángulo de referencia, que es 35 grados, y entonces manualmente adjudicar los signos. Ya que la calculadora lo maneja, es recomendable que entres el ángulo completo. Vamos a verlo de las dos maneras. Si voy a usar 145 grados, sería coseno 145, enter, nota que ya tiene el signo. Si uso el ángulo de referencia, que era 35 grados, pues es lo mismo y entonces manualmente tendría que adjudicarle el signo negativo. De una manera similar, puedo entonces calcular el seno y la tangente. Cuando voy a calcular las otras, en el caso de la cotangente es sencillamente 1 sobre la tangente, cosecante 1 sobre el seno y secante 1 sobre el coseno. Veamos este otro caso del ángulo 11 pi cuartos. Aquí, si cada cuadrante es pi medio, entonces la mitad es pi cuartos. Quiere decir que una revolución completa serían 8 pi cuartos, más 2 pi cuartos serían 10 pi cuartos, así que 11 pi cuartos cae exactamente aquí en el medio de este segundo cuadrante. Lo puedo hacer de esta manera, 11 pi cuartos le resto 2 pi, lo que me va a quedar entonces en el resultado, que es 3 pi cuartos, que vendría a ser el ángulo completo, o el ángulo de referencia, que es pi cuartos. Así que aquí tengo tres maneras de hacerlo en la calculadora. O entro de primera intención todo el ángulo, o si me lo piden, pues entonces calculo este ángulo, que es 3 pi cuartos, o este ángulo de aquí de referencia, que es pi cuartos. Cualquiera de las tres funciona. Lo único que en este último caso, pues tendrías que adjudicar manualmente los símbolos. En los primeros dos, pues la calculadora los actualiza automáticamente. Ok, si yo lo fuera a hacer con 3 pi cuartos, sería coseno
Y antes de eso, tengo que asegurarme que cambio la calculadora a modo de radianes, ya que aquí estoy trabajando con radianes. Así que sería coseno de 3 pi cuartos. Si entrara el ángulo completo, que era 11 pi cuartos, vas a ver que es exactamente lo mismo. Y si usara el ángulo de referencia, también va a ser lo mismo, sería pi cuartos, pero en este último caso, pues tendría que adjudicar manualmente entonces el signo negativo. De una forma similar puedo calcular las otras, el seno, la tangente, la cotangente, la cosecante y la secante. Estas calculadoras en realidad no tienen teclas para cotangente, cosecante y secante, pero puedes usar 1 sobre x una vez calculas por la función principal y es lo mismo. Estas funciones que tienes aquí, a sin, a cos y a tan, no es en realidad para calcular cosecante, secante y cotangente, sino para calcular el ángulo dado el valor de la función. Por ejemplo, si yo tengo que el valor para un ángulo dado de la función coseno es 0.7071 y yo quiero saber cuál es ese ángulo o a qué ángulo corresponde, pues entonces yo usaría aquí a cos. Sería Shift a cos. Voy a usar menos 0.7071, Enter, y entonces me dice que eso corresponde a 2.35 radianes, que eso es lo mismo que 3 pi cuartos. O sea, si tú multiplicas aquí 3 por pi entre 4, es lo mismo, ¿ves? 2.35, 2.36 radianes aproximadamente. Si quieres recibir notificación cada vez que creamos un video nuevo, no olvides suscribirte al canal. También te puedes añadir a nuestra página de Google+. Aquí más videos de trigonometría, más sobre probabilidad y estadística, cómo buscar en el canal más eficientemente, y otros enlaces de interés a tópicos que mencionamos en el contenido. Hasta luego.